puse es alabanza en medio de las dificultades. Amén. Cuando David escribió este salmo, seguramente estaba en medio de una tremenda aflicción, acusado tal vez por su conciencia, por el pecado, por el desagrado de haber pecado ante el Señor, pero vamos a leer que él tributa alabanzas al Señor, que lo libra de todas sus tribulaciones. Así que esta palabra nos va a enseñar a nosotros hoy a alabar al Señor en medio de las dificultades, sabiendo que todo eso va a pasar, porque Dios es fiel y Él nos va a librar. ¿Cuántos creen eso? Amén. Amén, gloria al Señor. Entonces vamos a arrancar con los primeros versículos. Vamos a leer los primeros 3. El título del Salmo 40 es Alabanza por la liberación divina. Aleluya. Dice el versículo 1, 2 y 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bendito Padre Celestial, glorificamos tu nombre en esta tarde, Señor. Te alabamos, te adoramos, bendito Dios. Gracias por tu presencia, Señor. Que seas tú, Dios Todopoderoso, en este momento, sujeto mi carne, sujeto mi boca, mis palabras, que sean las tuyas, Señor, y que como bendijiste hoy mi vida, Señor, y me hablaste a mi corazón, así hables a mis hermanos y puedas bendecirlos y puedas fortalecerlos con esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La experiencia de David acerca de la bondad de Dios quedó plasmada en este salmo, que alaba a Dios y lo adora, pero también, además, sirve para animar y fortalecer a quien lo lee y a esperar en Dios. El versículo 1 habla de ser pacientes. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Nuestra paciencia para recibir la respuesta de Dios tiene que ir acompañada con el clamor, con la oración. Si clamamos a Él, podemos esperar pacientemente su respuesta. Es difícil porque la ansiedad, creo que todos somos un poco ansiosos, ¿no? La ansiedad a veces nos juega una mala pasada. Pero acá en el versículo 1, David dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Qué bueno es saber que si yo clamo a Él, Él me escucha. Amén. Amén. Muchas personas se cansan de esperar, se debilitan a la primer prueba, agarran todo a patadas y piensan que tal vez no, Dios no me escucha. Ya está, listo. Dejé todo. Pero el Salmo nos muestra que nosotros debemos esperar pacientemente, porque también la fe es perseverancia, ¿no? Es que aunque no veo algo, creo que lo voy a recibir. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno y créanme que Él va a responder. Pero bueno, debemos ser muy pacientes. Muchas gracias. Dice que el no ser pacientes también nos puede llevar a equivocarnos porque queremos solucionar las cosas por nuestros propios medios. Miren cuántas cosas dice ese solo versículo, ¿no? A veces queremos nosotros buscar la solución y ahí es cuando metemos la pata. Dice que nuestra fe crece y es probada mientras nosotros esperamos. Qué difícil es hacer crecer la fe. O sea, yo quisiera orar hoy y que ya mañana esté solucionado mi tema. Y a veces cuando los temas son económicos o de salud, es como que a uno le agarra un poquito más la desesperación y ahí no se puede ser paciente. Pero el Señor me dice que debo serlo. Amén. Porque Él tiene un plan perfecto para todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esto significa que nosotros, esto no significa que nosotros tengamos que ser pacientes y tener una actitud pasiva. Me quedo sentado y dejo que el Señor haga todo. No.
Mi posición debe ser de fe. Debo actuar en fe. Debo hacer lo que Dios me está queriendo decir que yo haga. Me está diciendo que yo haga. Amén. Pero sabiendo siempre que el Señor es el que nos bendice en nuestras acciones. No querramos ir nosotros a solucionar el tema. Dejemos que sea el Señor, pero tampoco tenemos que quedarnos. Sí, bueno, Señor, yo te lo dejo y me voy a mirar que fútbol, diría el pastor. Versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Describe a la desesperación como un pozo. Y también habla del lodo cenagoso, que eso quiere decir que nos produce estancamiento. El lodo cenagoso me estanca, corta mi libertad, me frena. El salmo realmente nos va marcando varias cosas que nos van pasando. A veces las luchas son tan fuertes que nosotros decimos no sé qué hacer y acá estoy. Y bueno, me acordaba hoy la historia, ¿se acuerdan de los 33 mineros de Chile? Fue en el año 2010. Yo anoté varias cosas que quería remarcarles que están muy, digamos, ligadas a este salmo. 33 mineros chilenos quedaron atrapados a 700 metros bajo la tierra. Tremenda desesperación de esta gente. Yo me acuerdo, chicos, eran chicos, los vimos en vivo cuando los iban sacando. Fue tremenda la desesperación de esas personas. Pónganse en su lugar. 700 metros bajo tierra. ¿Cómo salimos de acá? Bueno, dice que ese acontecimiento fue seguido por todos los... fue mundial. O sea, yo creo que todos en algún momento nos sentamos a ver eso y no lo podíamos creer. Bueno, ¿qué pasó? Pasaron varias cosas. Dice que... acá lo tengo. En un momento, cuando ellos meten ese barreno grande para empezar a agujerear la tierra, no saben qué pasó, pero eso se trabó y quedó ahí. Entonces la gente dice que los que estaban ahí siguiendo todo se entraron a desesperar porque no sabían qué pasó, pero no saben cómo ni de dónde vino una explosión que nadie pudo explicar. Que es el día de hoy que nadie sabe de dónde vino y que hizo que ese barreno comenzara a seguir cavando la piedra. Y dice que uno de los mineros dijo, era el que estaba a cargo, dice que dijo, recuerdo que se escuchó un estallido fuerte en la parte posterior del panel de control. Todos se detuvieron y en un momento dado dice que se miraron alrededor y dijeron, todavía no sabemos de dónde vino ese ruido. Imagínense la situación. Todo eso desde arriba. Y eso mismo desde abajo, la gente que estaba atrapada, debe haber sido un momento terrible. Dice que un minero dijo cuando escuchó que la broca había entrado en la tierra, que eso fue porque Dios intervino y ahí ocurrió el milagro, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasó con estos mineros? Dice que a estos mineros recibieron cada uno una Biblia con una lupa y resaltado en esa Biblia el Salmo 40 y el versículo 2 que dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dice que ellos continuamente leían ese versículo que se había hecho carne en su propia historia. Y Dios había venido a rescatarlos. Y créanme que en un momento así, como decía Dante Gebel, cuando el avión se cae, los ateos desaparecen. Entonces yo creo que en ese momento que a ellos les tocó vivir, que fue tremendo, porque esto no fueron unas horas, fueron varios días, hasta que lograron empezar a rescatarlos de a uno. Así que imagínense
esa desesperación. Bueno, cuando nosotros nos encontramos en una situación extrema, tal vez no a 700 metros bajo la tierra, pero para nosotros a veces ciertos problemas serían como parecidos o sinónimos, nos sentimos así, ¿no? Que ¿cómo salgo de esto? Bueno, ahí es cuando el Señor es nuestra única salida. Y ahí es cuando nosotros sabemos que Él dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, porque primero esperé pacientemente. Amén. Esto nos demuestra que el Señor es tan poderoso que cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él, Él hace lo que a Él le corresponde y nos saca de cualquier situación, por más difícil que sea. Amén. Si seguimos en el Salmo, dice que la experiencia de David nos anima a nosotros a esperar en Dios. El versículo 3 dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Sí? Él ahí nos está dando motivos para alabarle. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ahora, hay un temor que no es el temor de miedo, ¿sí? Sino es un temor que es compatible con la confianza. Yo no le temo a Dios para huir de Él, sino por el contrario, para ir corriendo a sus brazos. Amén. Ese es el temor del que me está hablando el versículo 3. Ese versículo nos dice que esto que nos está pasando va a ser testimonio, no solamente para nosotros, sino para el resto que nos está viendo y que está conociendo nuestra situación. Versículo 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. En la versión original, cuando habla de bienaventurado el hombre, dice bienaventurado, guerrero valiente. Amén. Somos guerreros valientes. Bienaventurados somos si ponemos nuestra confianza en Jehová. Cuando habla y no mira a los soberbios, dice, y a los que se desvían tras la mentira, habla de no apartarse de Dios en ese momento. Las personas muchas veces no pueden confiar en Dios, porque la situación es tan difícil que es como que, no, si yo no lo puedo resolver por mis propios medios, nadie puede hacerlo. Y ahí es cuando se aparta. Entonces no somos autosuficientes. Bienaventurados los que ponen en Jehová su confianza. Gloria a Dios. Versículo 5. Lo vamos a hacer rapidito. Dice, has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Dios ha obrado tantas veces a nuestro favor que ya no les podemos contar, ¿no? Ya perdimos la cuenta. Gloria a Dios. Santo. Nuestra responsabilidad está en cumplir nuestra parte y querer cambiar nuestro corazón. Y ahí viene lo difícil: consagrar nuestra vida y permanecer unidos a Cristo cada día, cada noche, para que los planes que Dios tiene con nosotros se cumplan en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. No solamente en nuestras vidas, también en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros vecinos, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestro país. Versículo 6. Y escuchen bien esto: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. David comprendía que a Dios no le agradaban, los simples sacrificios vacíos de corazón. ¿Eso saben qué quiere decir? Con las apariencias solamente no alcanza. A Dios no le interesa la apariencia, porque Dios ve mi corazón, ¿sí? Y les voy a dar un ejemplo. Y no habla de ofrenda económica, no se confundan, no habla de ofrenda económica, está hablando de los sacrificios que mucha gente hace por llegar a Cristo. Venir a la iglesia sería uno,
no alcanza solamente con eso. La gente me ve que yo vengo a la iglesia, pero la intención de mi corazón, ¿cuál es? Dios sí la ve. La gente puede decir, no, ellos van a la iglesia. Y el Señor ve mi corazón. Entonces, cuando habla, también dice, has abierto mis oídos. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Cuando escuchamos a Dios atentamente, estamos dispuestos a obedecer. Obediencia. Él abre nuestros oídos. ¿Para qué? Para obedecerle y recibir la bendición que viene de parte de él. Amén. Amén. Miren cuántas cosas dice ese versículo. Entonces dije, dice el versículo 7 y 8, vamos a leer 7 y 8. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando el Señor nos transforma y nos llena, nuestra naturaleza cambia. Ya no somos nosotros, sino es Cristo en nosotros. En Hebreos 16:10, y esto es una referencia aparte, dice Hebreos 10:16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Eso tenemos que dejar que Dios escriba sus leyes en nuestro corazón. Aleluya. Eso que hace que nosotros obedezcamos al Señor y que Dios transforme mi vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Versículos 9 y 10. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grandes asambleas. El apóstol Pablo dice, cuando ellos estuvieron junto con Pedro, que fueron llevados al concilio, el apóstol Pablo dijo en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque ellos habían salido a predicar de Cristo. Entonces, cuando nosotros conocemos de Cristo, no podemos dejar de contar. Gloria a Dios. Eso es lo que quieren decir estos versículos. No he ocultado tu justicia, he anunciado tu justicia en grande congregación. He salido a hablar de lo que Cristo hizo en mi vida, para que otros también puedan conocerlo y puedan llegar. Amén. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Nadie que haya recibido del amor de Dios se puede quedar callado. Nadie. Amén. Tenemos que contar lo que Dios hizo, lo que hace y aún esperar lo que Él hará. Amén. Versículo 11 y versículo 12 dice: Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Así como los niños pequeños buscan a su papá cuando se asustan o cuando les pasa algo, así, de la misma manera, debemos ir al Padre cuando estamos en luchas. Debemos tener esa relación genuina con nuestro papá celestial, como cuando la teníamos con nuestro papá terrenal. ¿Sí? Cuando necesitábamos algo, nos pasaba algo, ¿a quién corríamos? A mamá o a papá. Bueno, esto es lo mismo. ¿Sí? Tener una relación con Cristo, hacer lo incorrecto, alejarse de la fe, puede multiplicar mis males. Entonces, cuando algo que hicimos nosotros no agradó al Señor, hay varias cosas que tenemos que hacer. Primero, enfrentar la situación. Segundo, ponerla delante de su presencia. Tercero, declarar arrepentimiento y renunciar a eso que hicimos. Y el Padre nos abraza, nos perdona, nos
fortalece, nos libra. Amén. Gloria al Señor. Vamos rapidito. Versículo 13, 14 y 15. Dice: quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen: ea, ea. Lo que el Señor quiere decirnos es que debemos aprender a depender de Él. A veces no es fácil, pero créanme que el Señor los va a librar de toda la gente que les quiera hacer mal. Simplemente dependiendo de Él. Amén. Últimos 2 versículos. Miren qué rápido que fue, pero cuántas cosas el Señor nos dijo a través de David, de la experiencia que tuvo David, de este maravilloso salmo. Amo este salmo. Me hace recordar mucho cuando era chica, porque los primeros 3 versículos eran un coro que se cantaba siempre en la iglesia. Era también el preferido de mamá, y ella siempre su Biblia estaba marcada, y yo cuando miraba su Biblia era como que ahí me llevaba, ¿no? Y nada, me trae muchos recuerdos también de cuando era niña. Dice versículo 16 y 17, estos 2 versículos son impresionantes. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. El salmista nos invita a disfrutar de ese gozo que viene de parte de Dios. Amén. Y finalmente, a pesar de que las pruebas vengan, golpeen nuestra puerta, sean duras, tenemos que saber que debemos confiar en Dios, que Él nos va a librar. ¿Sí? Su ayuda va a llegar. Sí o sí. Sin falta va a llegar. No te puedo decir cuándo, porque eso lo maneja el Señor. Y créeme que el tiempo de Cristo es perfecto. No va a llegar ni antes, no va a llegar después. Nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. ¿Sí? Entonces, la última frase que escribí, que me pareció genial, porque el resto ya creo que lo dijo todo el Salmo. Los invito a que lo vuelvan a leer completo en sus casas, y yo les puedo asegurar que el Señor les va a recordar todo, la explicación que ustedes recibieron hoy acá. Úsenlo para cuando estén pasando por luchas y sepan que Dios los va a fortalecer, así como fortaleció al rey David en ese momento. El Señor les dice a todos, a mí y a todos ustedes hoy: no te desanimes, porque lo que hoy estás viviendo pronto va a ser simplemente un recuerdo de la gloria del Señor obrando en tus vidas. Que el Señor los pueda fortalecer, que los pueda animar a levantarse, amén, a leer la Biblia, a estudiarla, a preguntarle: ¿qué es lo que me quisiste decir? Porque la Biblia, si la leemos simplemente y apuradito así porque tengo que cumplir, no, es como que nos quedamos vacíos. Entonces, sepamos que el Señor hoy nos viene a levantar el ánimo. Gloria. ¿Las luchas son fuertes? Sí, a veces son muy fuertes, a veces pegan muy duro. Pero si nosotros, como decía en otros versículos, nos apartamos del Señor, créanme que va a ser mucho más difícil. Así que fortalezcanse en el Señor, que el Señor los pueda bendecir en esta tarde y pueda llegar gozosos a su casa. Padre amado que estás en los cielos, damos la gloria, damos la honra a ti en esta tarde, Señor. Te alabamos, te bendecimos por tu palabra, Señor. Gracias por tu fortaleza, gracias por tu amor. Bendito Señor, Dios mío, no te tardes. Gloria te damos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Ahora sí puedes aplaudir al Señor. Aleluya. Santo, gracias por tu palabra, Señor.